Hay ideas que son como barcos. Algunas nunca zarpan, otras se hunden en el camino, pero unas pocas logran cruzar océanos enteros. Hoy vamos a ver la historia de una de esas ideas. Una que partió de las Islas Británicas en el siglo XIX y no solo llegó a América, sino que echó raíces tan profundas que ayudó a darle forma a la fe de millones de personas. Y lo más curioso es que todo esto no comenzó en un seminario o en un gran concilio religioso, sino con algo tan mundano como un accidente. Un evento que, a simple vista, no tendría por qué importar, pero que terminó siendo la chispa que encendió una auténtica revolución teológica. Para entender bien cómo ocurrió esta transformación, vamos a seguir el viaje de esta idea en 5 etapas clave. Primero, veremos cómo nace en la mente de un hombre en Europa. Luego, cómo encuentra un terreno fértil al otro lado del Atlántico. Después, cómo se afianza en tiempos de guerra, cómo se vuelve masiva y, finalmente, cómo se crea toda una maquinaria para asegurar que perdure. Nuestra historia arranca en las Islas Británicas, por allá de la década de 1830, y nuestro protagonista es un clérigo llamado John Nelson Darby, un hombre que estaba en una profunda crisis, no con Dios, sino con la institución de la Iglesia. Imagínense, en 1827, Darby tiene un accidente a caballo que lo deja en cama por un buen tiempo, y en esa pausa forzada, con horas y horas para estudiar las Escrituras, llega a una conclusión tremenda, radical. Para él, el cristianismo organizado estaba en ruinas, en un estado de apostasía. Y esa idea fue la semilla de una teología completamente nueva. Y aquí está lo brillante de Darby. No se trataba de ideas sueltas, no. Él construyó un sistema teológico completo donde todo encajaba. Primero postuló la idea de una iglesia celestial, o sea, un cuerpo espiritual totalmente separado de la política y de los asuntos terrenales. De ahí, naturalmente, surgió su segunda gran idea, el rapto secreto, un evento en el que los verdaderos creyentes serían arrebatados al cielo justo antes de un periodo de gran tribulación en la tierra. Y esto, claro, creó un dualismo muy claro. Dios tenía un plan terrenal para Israel y otro completamente distinto y celestial para la iglesia. A ver, para que quede claro el cambio. Antes de Darby, muchos intentaban descifrar el fin de los tiempos viendo eventos históricos, como la Revolución Francesa, y tratando de hacer cálculos. Pero Darby le dio la vuelta por completo. Su idea del rapto secreto era un evento inminente, algo que podía ocurrir en cualquier momento, sin previo aviso y sin fecha en el calendario. Pero bueno, una idea, por muy revolucionaria que sea, necesita un lugar donde crecer. Y vaya que la de Darby lo encontró. Al otro lado del Atlántico, en Norteamérica, había una audiencia lista para escuchar, aunque de una forma muy particular. Los estadounidenses, muy a su estilo, fueron increíblemente pragmáticos. Es como si hubieran ido a un buffet teológico. Tomaron lo que más les gustó, la parte emocionante, el drama del fin de los tiempos, el rapto secreto, eso les fascinó. Pero la parte estricta que exigía Darby, eso de separarse de las iglesias ya establecidas, simplemente la dejaron en el plato. Se quedaron con el espectáculo y descartaron las reglas. Para justificar esta selección de ideas, popularizaron un método que les daba un aire de estudio serio, casi científico. Usando Biblias con referencias cruzadas y concordancias, sentían que no estaban siguiendo a un hombre, sino que estaban descubriendo estas verdades por sí mismos, como si fueran detectives teológicos encontrando pistas escondidas en el texto bíblico. Y justo cuando estas ideas empezaban a circular, el país se partió en dos. La guerra civil estadounidense fue mucho más que una guerra, fue una crisis espiritual profunda. Y en medio de ese trauma, de esa búsqueda de respuestas, las ideas de Darby encontraron el terreno más fértil que se pudiera imaginar. Para pastores en los estados fronterizos, atrapados en medio del conflicto, como James H. Brooks de Missouri, la idea de una iglesia celestial fue un salvavidas. Les permitió adoptar esta teología de la espiritualidad de la iglesia, dándoles una justificación divina para mantenerse al margen del debate más conflictivo de todos, la esclavitud y la secesión. Y aquí vemos dos motivaciones muy claras que llevaron a la gente a estas ideas. Por un lado, tenías a pastores como Brooks, que buscaban un refugio para no tener que tomar partido en el caos político. Pero por otro, tenías a personajes como Joseph A. Sayce, quien, había predicho públicamente que Napoleón III era el anticristo, y obviamente se equivocó. Necesitaba un sistema profético que no pudiera ser desmentido por los titulares del periódico del día siguiente. Bien, ya teníamos una teología sofisticada y un grupo de seguidores devotos, pero seguía siendo algo de nicho. El siguiente paso era crucial. Había que hacerla accesible para todo el mundo. Y para eso se necesitaba a una superestrella. Y aquí entra en escena Dwight L. Moody, el evangelista más carismático y famoso de la época.
Moody tenía poca formación teológica formal, pero un talento inmenso para conectar con la gente. Él tomó el complejo sistema de Darby y lo resumió en una metáfora poderosa y fácil de entender. El mundo es un barco que se hunde. Así de simple. La única misión era subir a cuantas personas fuera posible a los botes salvavidas. Pero Moody era mucho más que un predicador. Era un genio de la organización. Su fórmula para el éxito fue brillante. Usó sus campañas de avivamiento para unir a los cristianos blancos del norte y del sur, que venían de una guerra terrible. Derribó las barreras entre las distintas denominaciones, creando un frente común, y fusionó la profecía apocalíptica con un mensaje de consuelo y santidad personal. Era el paquete perfecto. Ahora, para que todo este fervor no se apagara, para que el movimiento sobreviviera a sus líderes, necesitaba algo más. Necesitaba una estructura, una maquinaria institucional propia, construida desde cero. Y así crearon un ecosistema autosuficiente, que operaba totalmente por fuera de las denominaciones tradicionales. Se sostenía en 3 grandes pilares. Primero, las conferencias bíblicas, para que todos hablaran el mismo idioma teológico. Segundo, los institutos bíblicos, como el de Moody, para entrenar a miles de misioneros y trabajadores a toda velocidad. Y tercero, las agencias misioneras, enfocadas en una sola cosa: llevar este mensaje urgente a cada rincón del planeta. Y el golpe de gracia, lo que realmente hizo explotar el movimiento a nivel masivo, fue un libro. Jesus is Coming, de William Blackstone. Este libro fue un fenómeno porque logró traducir todos esos gráficos proféticos complejos y esas ideas teológicas densas a un formato súper sencillo y popular al alcance de cualquier persona. Y para que nos demos una idea de su alcance, para 1904 ya había vendido casi 500,000 de copias. ¡500,000! Pensemos en esa cifra, en una época sin internet, sin televisión, sin redes sociales. Ese número no solo habla de un éxito de ventas, habla de la consolidación final de una idea en el corazón religioso de una nación. Así que fíjense cómo un sistema que nació de la crisis personal de un solo hombre, de un accidente a caballo, se convirtió en todo un imperio institucional. Su viaje es fascinante y nos deja con una pregunta importante. ¿Qué nos revela esta historia sobre el poder que tienen las ideas para adaptarse, para viajar y, finalmente, para transformar por completo una cultura?